Hola a todos. Bienvenidos a mi canal News Around. Hoy os vengo con un video sobre Sembearda y Gökberk YLDRM. Antes de pasar a mi video, si te gusta lo que estoy haciendo, no olvides suscribirte, dejar un comentario y presionar el botón me gusta. Muchas gracias y sigamos. La propuesta de matrimonio que Gökberk YLDRM preparó para Sembearda no fue como la historia de amor que todos imaginaban. En lugar de ser un momento alegre y romántico, lleno de celebraciones y un brillante anillo, lo que ocurrió fue una escena cargada de emociones profundas, expectativas rotas y complicaciones que dejaron a todos los presentes atónitos. Lo que Gökberk había planeado como el inicio de un para siempre puede que haya marcado, en cambio, el fin de lo que quedaba de una conexión ya frágil entre ellos. Fuentes cercanas a la pareja revelaron que Gökberk había estado preparando su propuesta durante semanas, planificando cada detalle para crear el ambiente perfecto. Tras meses de reconciliaciones a puerta cerrada, de emociones contradictorias, dudas y silencios, él creía que finalmente habían llegado a un momento de paz, un pequeño respiro en medio del caos que había marcado su relación. Creía que era el momento ideal para dar el siguiente paso, un salto de fe que consolidara lo que sentía por ella. Reservó una azotea privada con vistas al Bósforo, decorada con velas que danzaban suavemente con la brisa, música de jazz de fondo que marcaba un tono melancólico y, por supuesto, un fotógrafo escondido que capturaría lo que él pensaba sería el momento más feliz de sus vidas. Todo estaba listo para hacerla sentir especial, para mostrarle cuánto la amaba, para pedirle que fuera su compañera para siempre. Sembe, aunque hermosa, llegó a la cita algo distante, según testigos cercanos. Estaba radiante, pero algo en su comportamiento era como si estuviera ahí por cortesía, como si la situación la superara un poco, mencionó una fuente cercana a la actriz. No era la actitud que uno esperaría de alguien que recibirá una propuesta de matrimonio, especialmente cuando ya había compartido tanto con Gökberk. A pesar de la atmósfera cuidadosamente creada, algo en ella parecía distinto. Gökberk, con la emoción a flor de piel, se arrodilló frente a ella, tomó su mano y, con voz temblorosa, comenzó a hablar sobre segundas oportunidades, crecimiento personal y cómo, a pesar de todo lo que había pasado entre ellos, nunca dejó de amarla. Cada palabra reflejaba la esperanza de que esta vez todo saldría bien, de que podría reconstruir lo que un día rompió. Y luego llegó la pregunta, ¿te casarías conmigo? Pero Sembe no dijo que sí. Y no dijo que no. Simplemente se congeló. El silencio se hizo denso, envolviendo la escena como un manto pesado. El tiempo parecía detenerse. Gökberk, con el anillo en mano, temblaba, incapaz de entender lo que sucedía. Sembe, con lágrimas en los ojos, le susurró, no sé si puedo confiar en ti otra vez. Esas palabras fueron el golpe mortal a lo que podría haber sido una historia feliz. La confesión de Sembe, aunque dolorosa, era el reflejo de una verdad que Gökberk nunca había querido enfrentar, el daño que causó, la traición que quedó marcada en su memoria. Para ella, la propuesta llegó demasiado pronto para sanar un corazón aún lleno de cicatrices. Aunque el mundo había dejado atrás el escándalo que lo sacudió meses atrás, Sembe no había podido olvidar. No podía dejar atrás aquella noche cuando descubrió la infidelidad de Gökberk, las largas horas de espera en las que las llamadas de él nunca fueron respondidas, las disculpas que llegaron demasiado tarde y las declaraciones públicas que la hicieron sentir menos que un ser humano, más como un accesorio en una historia de redención que no tenía cabida para ella. A lo largo de estos meses, Sembe había luchado por reconstruir su vida. Ya no era solo la mujer engañada.
Era una madre, una actriz que recuperaba su carrera y, sobre todo, una mujer que comenzaba a redescubrirse a sí misma. No era solo su corazón lo que debía sanar, sino su identidad, su confianza. Y, en ese proceso, la propuesta de matrimonio llegó demasiado pronto. No era solo un sí o un no lo que debía decidir, sino el reconocimiento de que el pasado aún le pesaba y que volver a confiar en él requeriría mucho más que un anillo. Después del incidente en la azotea, Gökberg fue visto saliendo solo, con el anillo aún guardado en su bolsillo. No había palabras entre ellos, solo un silencio que parecía más largo que cualquier conversación que pudieran haber tenido. Algunos dicen que Gökberg parecía devastado, con el rostro marcado por la tristeza y la frustración. Otros aseguran que, finalmente, comprendió lo que Semre le había dicho, que entendió que lo que una vez destruyó, no se podría reconstruir con simples gestos. Desde ese momento, no ha habido declaraciones oficiales por parte de ninguno de los dos. Fuentes cercanas aseguran que no han hablado desde entonces, que el silencio que sigue a la propuesta no es solo una pausa temporal, sino una separación más profunda de lo que habían imaginado. Los rumores se desataron rápidamente. Las redes sociales explotaron con teorías, suposiciones y comentarios. Muchos fans comenzaron a pedirle a Semre que lo perdonara, que aceptara la propuesta y siguiera adelante con él. Otros, sin embargo, la elogiaron por mantenerse fuerte, por no ceder a la presión. Y algunos incluso se atrevieron a cuestionar las intenciones de Gökberg, preguntándose si la propuesta fue sincera o si era solo un intento de recuperar la simpatía pública. Los amigos cercanos de Gökberg insisten en que sus intenciones fueron sinceras. Aseguran que, para él, el matrimonio con Semre era el paso natural, el final feliz que había estado buscando tras una relación llena de altibajos. Pero no todos están convencidos de que su propuesta haya sido un acto completamente desinteresado. Para algunos, su gesto se ve como un intento de redimirse públicamente, de conseguir la aprobación del público después de haber sido señalado y criticado por su infidelidad. Un último esfuerzo por corregir sus errores ante los ojos del mundo. Lo que quedó claro en esa noche en la azotea fue algo que muchos ya intuían. El amor, aunque fuerte y genuino, no siempre es suficiente. Especialmente cuando la confianza ha sido quebrantada de manera tan profunda. Gökberg, un hombre que ha conquistado a muchas con su encanto en pantalla, parecía finalmente darse cuenta de que el verdadero corazón que deseaba no se podía ganar con un simple anillo. ¿Fue esta la última oportunidad que Gökberg tuvo con Semre? ¿Será este el final definitivo de su historia de amor? ¿O simplemente es un nuevo capítulo lleno de drama, introspección y crecimiento personal para ambos? Solo el tiempo lo dirá. Lo que es indiscutible es que Semre Arda ha dejado muy claro lo que necesita. Si Gökberg quiere recuperarla, no será suficiente con diamantes. Necesitará algo más profundo, confianza, respeto, y tiempo para sanar las heridas de un pasado que, aunque se desee olvidar, nunca se borra por completo. Muchas gracias por ver mi video. Nos vemos en el próximo video. Cuídate y adiós.